Muy bien. El problema 2134 nos dice lo siguiente. La carga puntual Q1 negativa se encuentra en el origen, ¿verdad? La posición. La carga puntual Q2 positiva está en el eje X en esta posición, ¿verdad? En la posición positiva. Y nos hablan de un punto P que se halla en el eje Y, en esta posición. Entonces, nos piden calcular campo eléctrico 1, campo eléctrico 2, es decir, el campo eléctrico de la carga 1 y el campo eléctrico de la carga 2 en el punto P. Y pues nos piden utilizar vectores unitarios. ¿Ok? Vectores unitarios. Entonces, pues a partir de esos vectores unitarios de 1 y de 2, pues nos piden calcular ya el campo eléctrico resultante, ¿verdad? En ese punto P. Utilizando pues la notación de vectores unitarios. Entonces, pues este es nuestro problema. ¿Ok? De nuevo, tenemos a carga Q1 negativa, Q2 positiva, la posición de cada una de ellas, y nos piden calcular campos eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es lo siguiente. Nuestras cargas, posiciones, el punto P, pues hacemos nuestro esquema, nuestro dibujo, y tenemos que la carga Q1, que es negativa, pues genera un campo eléctrico en esta dirección, hacia la carga, ¿ok? Hacia la carga. Entonces, campo eléctrico 1 va hacia la carga porque tenemos una carga negativa, ¿ok? Tenemos que la carga 2 es positiva, entonces, pues el vector de campo eléctrico se aleja de la carga y es paralelo a esta misma línea, ¿verdad? Que nos define la distancia que hay entre la carga 2 y el punto Y, perdón, el punto P, ¿verdad? Aquí está nuestro punto P, ¿ok? Entonces, bueno, ahí sobre este punto P, fíjense que tenemos que este ángulo que se forma aquí va a ser igual a este ángulo que se forma aquí. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar, o sea, ¿por qué estoy dando esto? Porque necesitamos las componentes de este vector, o sea, las componentes de este vector para poder calcular el propio vector. ¿Okay? Tenemos que calcular componentes para calcular el vector. Entonces, triángulo rectángulo, ¿ok? Aquí tenemos 3 centímetros, que es la posición X2, 4 centímetros, que es la posición de P, ¿ok? Entonces, R2, sí, R2, que es la distancia entre la carga 2 y el punto P, pues vale 5 centímetros, ¿ok? Pitágoras, calculamos de ahí Pitágoras, ¿ok? Bueno, ahí, muy bien. Entonces, dar los vectores, notación de vectores unitarios. Entonces, calculamos primero las magnitudes de cada uno de los campos eléctricos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el campo 1, que es K por Q1 entre R1 al cuadrado. Pues R1, ¿cuál es la distancia? Esta distancia que está aquí, ¿verdad? Los 4 centímetros, la distancia entre Q1 y P. Entonces, bueno, y sustituimos los valores, nos da 2,81 por 10 a la 4 newton por coulomb. E2, bueno, E2, la magnitud de 2, pues calculamos la magnitud de 2 y nos da, pues, utilizando la misma ecuación, E2Q2 entre R2 al cuadrado. ¿Cuál es la distancia? Como ya les dije, pues 5 centímetros. Entonces, bueno, ahí tenemos 0,0500. Recuerden, cifras significativas, ¿verdad? Entonces, pues nos da 1,08 por 10 a la 4 newton por coulomb. Vale, esa es la magnitud de cada uno de los vectores o de cada uno de los campos eléctricos. Para el campo eléctrico 2, fíjense que como ya les dije anteriormente, necesitamos calcular componentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las siguientes componentes. ¿Ok? Campo eléctrico 2 es menos E2 por coseno de zeta. Esta es la componente X. ¿Ok? Entonces, esta componente que está aquí, componente X. ¿Ok? ¿Y por qué menos? Porque está mirando hacia el lado X, o sea, hacia el eje menos X. ¿Ok? Hacia el eje menos X. Más E2 seno en J. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, ahí tenemos que el vector, la componente Y, pues mira hacia arriba, positiva, y pues es el J, acuérdense. Y es en X, J es en Y. Bueno, ahí el ángulo, ¿cuál es el ángulo? Pues el ángulo, el coseno. ¿El coseno qué es?
adyacente entre hipotenusa. ¿Cuánto vale el adyacente? El adyacente vale 3 centímetros y la hipotenusa vale 5 centímetros. Entonces tenemos 3/5. No hay necesidad de cambiar unidades, de nada, es 3/5 y ya está. ¿Ok? 3/5, 3 centímetros, 3,00 centímetros entre 5,00 centímetros. Pero como estoy dividiendo lo mismo, perdón, lo mismo no, estoy dividiendo en las mismas unidades con la misma cantidad de cifras significativas, puedo representarla de esta manera. Entonces, el coseno es adyacente y hipotenusa. El seno es opuesto, que vale 4, entre la hipotenusa, que vale 5. ¿Ok? Entonces, 4/5. Y no hay que calcular ángulo, porque ya tenemos todos los lados del triángulo, entonces es más sencillo. Entonces, coseno es 3/5 y seno es 4/5 de una vez. Pueden calcular el ángulo si quieren, no hay ningún problema, pero es dar vueltas y llegar a lo mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, y hacemos toda la sustitución, papá, y nos queda entonces ese vector. Bueno, 648 por 10 a la 3 Newton por Coulomb en I, más 8,64 por 10 a la 3 Newton por Coulomb en J. ¿Y cómo nos queda el E1? Pues el E1 nos queda menos. ¿Por qué nos queda menos J? Porque está el vector E1 va hacia abajo sobre el eje Y. ¿Ok? Entonces 2,81 por 10 a la 4 Newton por Coulomb. Y entonces, pues la parte B lo que nos dice, agarre los dos vectores, súmelos y encuentre el campo total en el punto P. Pues sí, eso es lo que hacemos. Campo total en punto P, la suma de los dos vectores, sumamos los dos vectores, ¿verdad? Y nos queda pues esto que está aquí. Para el vector 2 es el único que tienen I, entonces queda igual. Y el vector E1 y E2 tienen en J, entonces se hace la suma o la resta en este caso, ¿verdad? Menos esto que está aquí, y nos llegamos a eso que está ahí. ¿Ok? Entonces, pues este sería el problema 2134.